Bueno, pues mi título es como, no sé si sea como el que se va a quedar, pero al menos tentativo es de la delimitación corporal a la creación artística, ya que, bueno, creo que hablando de delimitación siempre lo pensamos como algo cerrado, ¿no? Como un impedimento, como esto y ni modo. Y entonces, pues, me di cuenta que a lo mejor la delimitación es una posibilidad, ¿no? Y son herramientas que tenemos para poder expandirnos. Y bueno, quiero aclarar que he tenido un retroceso en mi trabajo porque me estaba como desviando demasiado. Entonces, en cuestión de 4 días, he tenido que replantearlo mucho. Pero bueno, la idea va a ser continúa. Aquí tengo 2 citas, una es de las epistemologías del sur y la otra es de, no sé si es el apellido, pero de Julie. Y gracias a este libro me ayudó como a aterrizar muchísimo lo que a mí me interesa, ¿no? La parte de las huellas biopsicofísicas históricas escritas en nuestros cuerpos inciden y son determinantes en nuestros comportamientos corporales y espirituales, ¿no? O sea, que no solo es como de lo que hacemos ahorita, sino pues, lo que nos antecede y las decisiones que vamos a tomar. Y bueno, me gusta como estoy tratando de que todas mis fuentes sean de, pues no decir de latinoamericano, pero pues también como ejemplo de Estados Unidos. Pero a eso voy, ¿no? A ese contexto. Bueno, pues partiendo del principio en que somos cuerpos y que dentro del cuerpo que somos hay muchos cuerpos y que prácticamente todo es cuerpo, ¿no? O sea, el espacio, el territorio, los cuerpos de agua, creo que sin ahondar demasiado en cada concepto, creo que esto es lo que, como las bases para hacernos sujetos sensibles, ¿no? No solo como personas, sino como seres humanos, porque pues, hay una gran diferencia, ¿no? Entre solo existir y entre tener humanidad. Y bueno, del cuerpo yo manejo como la ancestralidad sí como esta parte de mamá, de papá, de las abuelas, pero también como esta parte un poco espiritual mágica, ¿no? Porque es nuestro contexto y creo que es súper importante porque eso nos da identidad y también la parte mera genética, ¿no? Porque eso nos delimita, ¿no? Eso nos hace pues al final ser el cuerpo que somos y a partir de ahí van a ser nuestras posibilidades. Bueno, la migración creo que, o sea, está como implícito, no, creo que no es necesario ahondar demasiado en ella, porque al final de ahí viene pues, como la seguridad, la identidad, porque siempre hemos sido pues seres que estamos en constante movimiento y pues al final todos los que estamos aquí pues somos nuestros. Entonces nuestras familias siempre han estado en migración y eso implica, pues aparte de que a veces implica mucha violencia porque son desplazamientos forzados, pues implica como esta adopción de cultura, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Y bueno, el territorio es como la base de lo de territorio tierra, ¿no? O sea, territorio no solo como delimitación espacial en México que vivimos, sino más allá de, como en esa interacción más permitida, digamos, pero no como menos, sino como algo muy importante, y justo eso se cierra en la identidad, ¿no? Bueno, en el libro de Julie se llama Cuerpo como territorio de rebeldía. A mí me gustó mucho como tomar esa referencia, me parece bellísimo, porque aparte siempre se dice que la danza, la gente que danza está en resistencia, ¿no? Luego ni sabemos por qué, pero eso decimos, ¿no? Pensar que danza está en resistencia, que el arte es resistencia. Pero me gustó mucho llevarlo porque este es mi mayor problema. Eso es lo que he empezado a leer hace 4 días de los feminismos comunitarios. Mi trabajo se dio solito se dio, no tenía ningún enfoque como de género, ni de feminista, ni nada. Pero creo que siempre, yo como en condición de mujer, pues siempre hay una lucha constante de supervivencia, ¿no? De aceptación, del cuerpo y todas estas cosas. Entonces, pues ¿cómo me voy a pensar yo como un ser danzante si no
si no sé qué soy yo como sujeto, como persona. Y cuando me encontré con los feminismos comunitarios, que aparte son de chicas principalmente de Bolivia, Guatemala y eso, es buenísimo, ¿no? Ellas hablan a partir pues, de sus pueblos originarios, y yo aquí lo que no quiero es apropiarme justo de una cultura que no nos pertenece, que no nos toca. Pero ellos lo que dicen es justo que esto es para todas y que se adapta, que de hecho hay unas chicas en Guatemala que no se asumen feministas, pero sí toman sus principios de comunidad. Bueno, esto de territorio-cuerpo como el primer lugar de enunciación con una memoria corporal histórica propia hacia el territorio-cuerpo. O sea, yo lo que busco, lo que quiero es saber por qué me muevo como me muevo, por qué soy lo que soy, cómo se supone que voy a hacer una obra dancística, una coreografía. O sea, está bien bonito bailar por bailar, no se disfruta, pero yo creo que en este momento de la vida y que tenemos todas las capacidades y todas las herramientas para ser seres propositivos y conscientes, creo que no solo es de, bueno, me muevo así y ya. Creo que debería haber un trabajo más profundo, porque justo vivimos momentos muy complicados de mucha violencia, y entonces reconocernos, sabernos, cuidarnos, es como lo principal para de ahí poder estar adelante, ¿no? Entonces, reconocernos como nosotras, como nuestro primer territorio, ¿no? Más allá de donde pisamos, nosotras somos nuestro primer territorio, y luego ya el territorio que pisamos es nuestro segundo cuerpo. Bueno, al menos eso es como yo lo voy entendiendo. Y bueno, pues obviamente todo esto es a partir del neocolonialismo o el postcolonialismo, ¿no? Que claro, se está negando el machismo, pero siendo, de colonias venimos completamente de esta cosa. Entonces lo que se busca es una emancipación del cuerpo como mujer, pero aparte de buscar la descolonización de nuestra vida, de nuestro existir, ¿no? Porque aparte lo que pasa es que así como hablando de nuestro cuerpo como territorio y del territorio como cuerpo, siempre están en negociación, ¿no? Siempre hay alguien que los consume, siempre hay alguien que los paga, siempre somos dueños de alguien, y es decir, o sea, mi cuerpo, ¿por qué no? Entonces justo es esto de la liberación, emancipación, no solo como este término que escuchamos del empoderamiento femenino, no, es literalmente liberarnos de la descolonización y de decir, ni el territorio es de nadie, ni del quien tenga más dinero, ni mi cuerpo, ¿no? Y que eso implica pues obviamente la trata de blancas, que es la iglesia con sus pecados, la sexualización de todo, toda la cultura, ¿no? Bueno, si no me van a entender, no me dicen. La siguiente. Bueno, aquí hay un término que me gustó mucho, porque justo se empata con lo que va al final, uniéndolo a la danza, por supuesto, que se llama ecofeminista, y que incluso es así como súper grande, ¿no? De dónde está, de la cumbre de los pueblos sobre el cambio climático, bla, 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 de que postula de la absoluta no propiedad del cuerpo y la tierra. Eso, o sea, es que eso es súper importante, ¿no? Porque si lo vemos como, pues aunque vivimos en Morelia o bueno, otras personas son de otros lugares, estamos muy ajenas o sea, creemos que somos como de la ciudad, y estamos tan ajenos a otros tipos de vida, de convivencia, de todo eso, que nos hemos desconectado completamente con las luchas. O sea, cada quien lucha en su propia vida, ¿no? Y ninguna lucha es mejor o peor o tiene más importancia. Pero sí creo que hemos perdido, por ejemplo, lo que dicen estas chicas es, claro, o sea, es que mi feminismo no es el mismo que el tuyo, ¿no? Porque tú luchas por poder salir sin parecer a la calle. Yo lucho porque históricamente, desde las conquistas, las maneras de violencia que son muy fuertes, pero aparte tienen que luchar, por ejemplo, por el agua, y aparte tienen que luchar por sus tierras, pero
es feminismo porque también son mujeres que tienen que luchar y que no se les permite luchar, ¿no? Y que tienen que luchar por sus hijas, por su educación. Entonces hay muchos tipos de feminismos y así. Y bueno, hablándolo con la danza, el término originario, ¿no? O sea, porque no son pueblos indígenas, son pueblos originarios. O sea, indígena es un término despectivo. En los pueblos originarios, incluso aquí en Michoacán pasa, ¿no? El género no existía. Y entonces eso lo que hacía es que no había relación de poder. O sea, no había el término él, la, el hombre, la mujer y ese tipo de adjetivos cuando se hace el lenguaje pues siempre nos hacen menos, ¿no? Ya lo que tenga la es inferior. Y entonces, al no existir el género en el habla, había una relación más horizontal de convivencias, de todo, y que justo es lo que se propone mucho hoy en día, ¿no? Como las creaciones de danza en coreografías horizontales, ¿no? De hecho, hace una compañera se tituló hace poco con esto, y pues es que es esto, ¿no? Uno cree que es algo muy nuevo, pero en realidad es algo que ya existía, pero que nos ha sido arrebatado. Y ¿qué sigue? ¿Qué es eso? Ah, ya, ahí mira, lo puedes poner. Estaba descargado ahí. Ah, estaba descargado. Ajá. Estaba preparado. No, bueno. Te odia, dice. Changos, es que es una entrevista que le hace como a de las meras fundadoras de esto. Y es como, pues nadie mejor que ella lo puede decir, ¿no? Ok. El enlace ya que nos va a dar. Pero a ver, vincula también. Dice como hay está aquí chido, Carlos. No vamos a encontrar. Ya vamos a liberar el servicio social. ¿Ya no están liberando todavía? Por la historia principio de la cosa. Pero va a ser lo que pase con nosotros allá, ¿no? Pero todavía no te están liberado. No, nos tiene que dar el curso de inglés. Y ahorita nos acompañan. No es explotación. ¿Ya podemos decirle algo a Paola o todavía no? No, todavía no. Ay, que son una represora. No, pero que te vinculaste para tener Dice comprobando que muchas de repente lo vamos a dar todavía. ay, no sabes qué es algo para vincularte con el No, las dos. me va a dar a la impresora. Se va a dar a la siguiente. O sea, que compartan, no tengo datos. No se puede porque me dicen no. Ay, sí, Bueno, está bien. Bueno, platícanos. Pero luego se los paso. En serio, es muy interesante lo que quieres decir. Bueno, yo algo que retomando como esto es que creo que pues con todo esto de las colonias y de las luchas y todo eso que hemos vivido, creo que nos hemos como vuelto, que somos como cuerpos en soledad por la pérdida de espiritualidad, de ancestralidad, como que no tenemos como que a veces de dónde agarrarnos, ¿no? Como que sabes de qué hace tu mamá, pero ya no sabes qué hay detrás de ti. Y cuando no sabes eso, pues no sabes qué carajos estás haciendo aquí parado ahorita. Y bueno, para mí al menos eso es muy importante. Y hay algo que es de al mirar en nuestra vida cotidiana, es mirar los tiempos anteriores, cómo vivió tu madre y todo eso. O sea, poner realmente atención a lo que estamos haciendo como personas presentes. Y eso entra un poco, se llama Zuli, no sé qué, es brasileña, es que no puedo pronunciarlo.
bueno, ella habla de la micropolítica, ¿no? De estos actos micropolíticos, pues al final lo que estas chicas hacen también es micropolítica, y a mí yo creo que ahí entra pues la danza, ¿no? En estas pequeñas acciones que se pueden tomar como de emancipación, de rebeldía, de todo eso, porque pues al final, ojalá, el arte casi siempre va en choque, ¿no? Con lo que se dicta, con la política y todo eso, más bien con los sistemas opresores. Y bueno, a mí lo que creo que desde esa parte del nacionalismo mexicano, pues lo que se buscó fue hacer una nación homogénea, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que eso es súper violento, porque dentro de este simple territorio hay un chingo de naciones, ¿no? Hay mucho, y pues en Bolivia creo que es de los pocos lugares que sí se da esto de plurinación, pero aquí en México no. Entonces, al ser de sí, todos somos mexicanos y sí, bla, 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 se discriminó toda la demás existencia, y entonces una cultura homogénea es excluyente. La lucha por la igualdad no puede estar separada de la lucha por el reconocimiento de la diferencia. Creo que eso es como súper claro. Y bueno, ahí está el video que no se ve, y tal vez. ¿Sí? Bueno, en la pasada que decía de la danza honesta, a la danza honesta me refiero a que, o sea, cuando tenemos que entendernos como cuerpos, o sea, saber el por qué bailamos como bailamos, por qué somos lo que somos. A mí me pasaba mucho cuando inicié la carrera que decía que ¿por qué se me están poniendo a hacer el mismo movimiento que mis compañeras? Y que se los juro me esforzaba, no me veía igual. Y claro, ¿no? Yo mido 1,55, mi compañera, no sé, 1,70, jamás iba a ser igual. Nuestra alimentación no es la misma, incluso de dónde nacimos, nuestra genética. Entonces, cuando entiendes todo eso, bueno, cuando yo lo entendí me sentí muy tranquila, ¿no? Porque no era mi responsabilidad, porque no era mi culpa no encajar con los estándares que aparte son estándares de europeos, ¿no? Que nadie aquí parece europea. Entonces, a mí me dio mucha tranquilidad, ¿no? Y entonces sé que puedo hacer una danza a partir de lo que meramente soy, sin ninguna pretensión. Y claro, puedes bailar y hacer tu split, tu salto, y claro que sí, pero creo que es muy importante para ser seres competentes, creo que por ahí lo pongo, que estos cuestionamientos son principales para ser responsable, propositivo, competente y funcional ante la sociedad rural, ¿no? O sea, creo que si uno se quiere ser hacedor de danza o de arte, no más es mirarte bonito, ¿no? Tienes que meterle un chingo como a todas estas problemáticas como sociales, porque aparte pues, están en día a día, ¿no? Y bueno, creo que entendiendo como todas estas cosas que podemos elegir ser, y estas que no podemos elegir como nuestra genética, nuestro contexto y ese tipo de cosas, entender cuáles van a ser nuestras necesidades sensibles, ¿no? ¿Qué es lo que yo quisiera decir o hacer y eso? ¿Y qué se necesita? Porque pues también, no sé, yo tengo las herramientas, pero lo que yo quiero hacer, pues a ella nadie le importa y no va a tener nada, pues déjame balancear qué tan necesaria entonces es mi intervención en el mundo, ¿no? Y bueno, así, ya vinculando esto con la danza, yo creo que la manera más sencilla en que yo lo entendí fue con la danza de contacto. Porque ahí es una danza no binaria, porque ahí no importa si eres lo que seas. La gente baila porque baila y no importa tu virtuosismo, no importa incluso si no tienes una extremidad, que si no tienes una dificultad, lo que sea. Y para mí no diría ese es el resumen de lo que debería ser la danza, ¿no? De lo que debería ser, yo no sé qué es el arte, pero al menos estas posibilidades sensibles. Y el trabajo que hace pues como toda la gente que está con Steve Paxton y todos ellos, yo creo que ese es mi punto, como lo que me sostiene a mí en esto que intento argumentar es la danza de contacto, donde todo el cuerpo puede bailar, donde no importa realmente tu cuerpo, ¿no? O sea, cómo te mires,
sino más bien la intención que tengas en tu hacer. Y también me gusta mencionar a Yvonne Rainer, porque ella es lo de la danza minimalista, ¿no? Y esto de los ecofeminismos con la ecología, la ecodanza, creo que a veces te dice más a algo que está bien estructurado, que está bien pensado, que tiene un fondo y que puede así empatizar con la gente, a algo que es súper guau, virtuoso y todo, y que pues está bien bonito, te aplaudes y te vas, ¿no? Y bueno, no sé, a mí como futura ejecutante de danza sí me gustaría realmente pues hacer llevar estos procesos como más reales, ¿no? Que en verdad la danza tenga un sentido de existencia, porque así en el sistema en el que vivimos el arte no importa, no es necesario, la danza no es necesaria, pero entonces nuestra chamba es que sí lo sea, ¿no? Que la gente sepa que sí es bien importante la danza, como el trabajo que ustedes están haciendo, ¿no? Es súper importante. Y bueno, creo que ya... ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Bien, esa foto la tomamos en el Palacio de los Elotes. Cuando a todo el mundo le dijeron se encierran en su casa, nosotras estábamos muy felices en una laguna abierta, mirando cómo los revoluciones de viento moviendo. No sabíamos que la pandemia existía. No sabemos que y luego nos fuimos a esa casa del siglo XIX a hacer una biodanza. Y luego pues así que la pandemia ¿Cómo bajarle? Yo le digo a Paula, Claro, pues vas a disculpar las referencias a tu hermana, pero Ni modo. yo sé, sabía, imaginaba y dije, le diré o no le diré, bueno, no le diré. Pero hay un autor de teatro, Jorge Gubati, que escribió un texto que se llama, no me acuerdo bien el nombre del texto, pero tiene incluido cartografías. Y habla justamente de territorialidad, identidad y cuerpo en relación a estos dos conceptos. Yo creo que no estaría de más que le eches un ojo, ¿no? Yo creo que material tiene suficiente para eso. Como es de teatro, por eso te digo la referencia a la hermana. Y la otra también referencia a la hermana es Deyani. ¿Ubicas a Deyani? sí, su trabajo. Yo creo que tendrías que citar a Deyani. Deyani es una chica que estudió danza en el CEDAR y que ya luego estudió cartografía o no sé. Pero que te vayas a tomar un café con ella y le platiques sobre tu proyecto y ella te va a dar líneas también bien bonitas. Y es comadre de tu hermana, por eso dije, te voy a hacer referencias a la hermana, lo siento. Sí, Pero con esas dos cosas, yo creo que te van a ayudar. Está muy interesante lo que estás haciendo. Le digo a Alejandra, es así, una bomba de tiempo que salen 20 líneas. Te podrías agarrar cualquiera de ellas y explorar. Y lo que estás es entretejiendo los conceptos, ecofeminismo, cartografía, territorialidad, identidad. Te podrías ir por cualquiera, ¿no? Pero como buena te lo van te complica la existencia. Entonces, bueno, te hago esas dos sugerencias, noches en saco roto, porque te pueden todavía solidificar. Ya lo de la danza, pues ya lo sacarás propiamente de acá de la licencia. Felicidades, Pablo. Hablando de referencias, Pau, el Archivo General de la Nación acaba de liberar hace no más de 6 meses la historia que tiene que ver, aparte con con este periodo histórico en que hablas de la mexicanización del mexicano. Puso a disposición los archivos de las primeras escuelas de danza que se llamaban, que lo que fue la Nelly Gloria Campobello, antes la Escuela Plástica Dinámica. Y hay referentes sobre el plan de estudios, sobre la formación, hay fotografías entonces, igual, si es parte de los referentes que andas buscando, me parece que es que puedes encontrar como granos ahí. Ya habíamos platicado contigo antes de salir de vacaciones y si tienes que ver La vida de Brian, es
sí ya se necesita mandar un mensaje, porque justamente es un individuo, obviamente en la sátira, en la parodia, es un individuo resistiéndose a hacer lo que le dicen que tiene que ser, y bueno, en el sentido de la sátira hace por ahí insinuaciones sobre ciertas cosas sociales, muy de la época, pero es justamente, me parece que es parte de lo que estás buscando, o sea, este individuo que se está posicionando en donde, a partir de una definición propia, y es lo que sucede con Brian. Él intenta definirse, y a él lo intentan definir como el Mesías, y él dice, no, es que yo no soy el Mesías, yo soy esto, y es muy divertido. Entonces sí, mándame un mensaje para que te mande la película, por favor, porque si no, nunca la voy a mandar. Yo, Paula, la verdad es que me encanta, o sea, me llevo a la tarea de ver a Barsley. O sea, qué chido poder aprender, como tener referentes a través de ti, tu trabajo, te lo agradezco. Me gusta mucho lo que estás haciendo, me encanta cómo hacia las zonas que te estás dirigiendo, además creo que es congruente con tu práctica. Yo te invitaría nada más a una cosa que me parece, mira, puedes poner la diapositiva de cómo me muevo, de quién sabe qué, de por qué me muevo. Te invitaría a evitar la categoría de deber en tu discurso. Mira, en el tercer apartado, antes de solo bailar, se debe luchar contra el pecado, la sexualización, los estereotipos, bla, bla, bla. Y yo digo, ¿y por qué? ¿O todos tenemos que? ¿Sí me explico? Todos tenemos que. O de pronto, por ejemplo, cuando planteas la danza de lo virtuoso, lo bonito, o la danza más de las formas como algo menor. ¿Sí me explico? Entonces, pienso que podrías, por ejemplo, dices, es lo que debería ser la danza, así textualmente, ¿no? En tu discurso. Y yo digo, pues es lo que es la danza para ti, o lo que debería de ser, o lo que tú propondrías para la danza. ¿Sí ves el matiz? Entonces, a la hora de construir el discurso, como cuidar, porque justo lo que estás proponiendo es una visión horizontal, una visión donde caben las posibilidades, donde se ve la diversidad, donde se ve la diferencia. Y entonces, para como mantener esa congruencia, es importante que en tu discurso también exista como esa apertura a otras visiones de danza, a otras posibilidades, a la construcción de la danza desde la visión del pecado, desde la visión del, ¿sabes? Como esa posibilidad, ¿por qué no? Y es un matiz muy ligero, pero es decir, para mí esto es importante, no sé para otros, o para esta comunidad, o esto te permite esto, pero otras cosas permiten otras cosas, ¿no? Entonces es lo que yo vería. Y me gusta cómo estás relacionando mucho este asunto de los feminismos con estas búsquedas también pues sí, más horizontales, visibilizatorias. O sea, yo sí creo que los feminismos no nos corresponden solo a las mujeres. Y eso es algo muy bonito. Sí, Alicia. A mí también me gusta muchísimo el tema. Muchas gracias por todas las referencias, por la información, te felicito. Esta misma pregunta se la puedes volver a poner a porque es la misma. Me gustaría que relacionaras un poco más, que nos hablaras de qué relación o cómo fue que llegaste a la relación entre tu segunda, por qué me muevo con el amor y la danza de contacto. Es decir, cómo es que la danza de contacto te ayuda a comprender cómo te mueves, cómo te mueves, y si eso se puede generalizar con las personas que están en contacto, ¿no? Porque cómo fue que se dio esa
dale maestra, yo te apoyo, no te apoyo. Un poco como revuelta está en la cabeza ante todos los cambios que el mundo está, en toda esta visión del mundo que nos hace volver a construir. Cuando los zapatistas dicen un mundo donde llevan todos los niños, que yo intento tatuarme los dedos, porque no está fácil, porque es doloroso como tatuar, es doloroso porque hay mundos que, ¿sí? O sea, no sé, las sectas yo no puedo entender cómo cuesta del mundo, cosas así, ¿no? O cosas como todas las discriminaciones. Y hay mucha gente que lo es, entonces, ¿cómo un mundo donde lleva también el mundo de la discriminación también? No, ¿verdad? Entonces, cuando hablas de combatir estereotipos, ¿cómo se llama? La estética malsana de la belleza, entonces, pues le estás pegando al tema y yo agradezco mucho que ustedes hagan esto, porque de verdad es nuestra micropolítica, hasta la danza, hasta el teatro, hasta. Y sí, Jorge Juárez dice, en este texto que propone la maestra Claudia, que ahora, antes podíamos distinguir las poéticas del teatro y de la danza, lo clásico, lo romántico, ¿no? Hoy hay una convivencia de multipoéticas, dependiendo de cada territorio, se llama cartografía teatral, porque cada comunidad desarrolla su propia modo de expresión y ninguna es mejor ni peor, sino que puede percibir. Quiero hablar la otra, porque no sé yo, porque no llego a aterrizarlo, por eso lo que dice la maestra con los días, como esto lo aterrizas en la base de contacto. Todo esto en la base de contacto para la decolonización, para el trabajo horizontal, etcétera, etcétera. Ese proceso creo que se empieza. Es micropoético. Según yo, humildemente, y en un discurso caótico como te acabo de presentar, pero principalmente te agradezco mucho. Buenas tardes. Víctor. Ahora sí, más bien, un poco retomando lo que dice la maestra Rocío del debería de, me parece un poco, Pau, por platicar contigo, que este debería de es parte de tu discurso. Entonces, en el documento, en la parte ya más metodológica, cuando tú expresas el deberías, se debería de, o la danza debería de ser de esta manera, o esta cosa que tú estás mencionando como una propuesta para, la debes de manifestar claramente, porque también me parece que no es una cosa que debes de silenciar. Es decir, la propuesta, la postura que estás tomando en cuanto, digamos, incluso una postura política, debes denunciarla. Pero en la parte del documento me parece que sí deberías de generar el análisis, va a ser un bastante caos, de cómo deberías que estás planteando podría permear justamente a estas diversidades de las que, o que puedes tú vislumbrar, porque finalmente no podrías alcanzar a mencionarlas ni siquiera todas, pero entonces me parece que sí sería como un ejercicio muy pertinente mantener este discurso que tienes, pero después hacer el análisis de cómo ese discurso puede permear para entonces sí vislumbrar cambios, modificaciones que son las que en esencia tú estás esperando que sucedan. O afirmar, destaco, los verbos fluyen desde una categoría de deber y sostener lo que sí, porque es mi verdad, digo, no sé, un poco a lo mejor hasta para que no suceda nada más como paso porque es una práctica y es una convención, no es, ¿no? Sino que hay un proceso reflexivo de por qué estás enunciando como estás enunciando. Paola, también dentro del marco teórico, esto que te mencioné a ella, ni fue por lo de las
interseccionalidades. Esto que hablas tú de los tipos de feminismos ya tiene concepto, es interseccionalidades. Y hay una teoría que aborda eso de que depende de cada territorio, cada cuerpo y cada contexto sociocultural las diferencias de tipos de feminismos. Y ella se lo dijo al hermano y el hermano me lo comentó a mí, no dio por eso esa la conexión con él. Sí, ya. Pues la verdad es que a mí me gusta mucho cómo ha ido creciendo tu trabajo. Yo pienso que ahorita todavía está en el proceso de abrirse, pero también pienso que esa sensación que me decías el otro día, el hecho de que se abra, de que hayas ido a meterte a buscar en muchos temas que aparentemente no son de danza, ¿no? No podría pensar, meter a qué es esto de las epistemologías del sur, a pensar todas esas cosas que de pronto abren el abanico, es una parte importante del proceso de investigación, ¿no? Y yo pienso que eventualmente, como siempre has partido de una pregunta muy concreta, ahí tienes un centro muy claro, y luego tienes esa cruz donde está, no de dejar, donde está sí sabes cuándo, la migración, la intervención, y eso finalmente va a permitir que siempre caigas en el lugar. Toda esa investigación que te saca de lo que es específicamente la danza y el cuerpo no se pierde o no te va a alejar porque tienes ese cuadrito y ahí regresa todo y tienes esa pregunta como central, ¿no? ¿Por qué no muevo todo eso? Entonces, un poco como para no tener miedo de la sensación de que abrí demasiado el abanico, intentaste escribir un resumen, ¿no? Para el Congreso, y claro, cuando tú estás en el proceso de investigación, en la etapa en la que uno abre el abanico, es muy difícil sintetizar cuántas palabras son. ¿300? ¿100? No sé. 800, no, porque eso es muy poco, porque tú estás abriendo el Congreso, que va a servir para construir un discurso. A mí me parece que no estás perdiendo, a mí me parece que no perdiste la orientación, a mí me parece que estás muy clara. Y alcanzo a ver cómo se tejen todas las ideas en ese cuadrito, en esa crucecita. Ahora, en relación a lo que te dice Rocío, yo pienso que es... ¿Alguien quiere? No, gracias. En relación a lo que te dice Rocío, yo pienso, una cosa es cuando uno está haciendo una afirmación contundente en relación a cómo uno va construyendo el mundo, ¿no? Y eso es importante hacerlo así, como hacen los artistas. El mundo es rosa y ya, ¿no? Pero un artista no tiene que decir por qué, simplemente dice el mundo es rosa y se acabó. ¿No? Cuando tú estás en un proceso de investigación, tú tienes que estar, digamos, decir por qué tú estás haciendo esa afirmación, de dónde viene, y ahí todo un proceso de, digamos, de justificación, de reflexión que te permite afirmar lo que afirmas, ¿no? Ahora, en el campo del arte, como dice Rocío, pues hay muchas maneras de concebir el proceso creativo, el cuerpo, la danza, y eso de alguna manera hace importante poner esta como manera de redactar que no parezca que le estás imponiendo a todos los demás como lo estás viendo, ¿no? Entonces, pero eso es un problema de redacción, eso es un problema que cuando entras a esa etapa en la que todavía no has entrado, que es toda esta investigación que estás haciendo, convertirla en un texto para que las demás personas tengan acceso a lo que has investigado, ahí es donde se empieza a hacer eso, pero esa afirmación contundente, ese posicionamiento pues, político, está bien que sea contundente, ¿no? Pero eso no lo empieza, después vemos cómo se redacta para que no excluya otras formas, ¿no? De construir la danza.
A mí no me sorprende, la verdad, que hayas caído en la cuestión de género y de los feminismos, que va, tú te metes en epistemologías del sur, va a salir. Va a salir. Finalmente forma parte de una manera de pensar que está cuestionando el patriarcado, que está cuestionando los pilares de la cultura que construye nuestra identidad, porque tú no estás diciendo, ¿cuál es mi identidad? También al mismo tiempo estás diciendo, ¿y por qué tengo que seguir con esta identidad que no me gusta? Esto me gusta, esto no me gusta. O sea, estás teniendo una visión crítica de la cultura. Y quizá por ahí es por donde viene la importancia de que te orientes en el contacto. Porque finalmente es una práctica que nace desde la crítica de los sustentos de la cultura. Entonces, por ahí después uno entenderá si te vas a lograr de fundamental, pero todo tiene sentido, ¿vale? Lo que estás planteando, todo está hilado. Una cosa lleva a la otra, aunque quizá todavía no está construido pues, la etapa en la que estás con tu investigación. Pero no creo que estés echando pasos para atrás y que estés regresando al principio, no, para nada. Yo puedo decir algo aquí elemental, como básico. Yo pienso que sería un momento como para, así como tienes tus coordenadas, y a partir de esas coordenadas que dice la maestra, ya hacer un plan de reacción y un índice, porque eso va no caigas en la tentación de sí, porque sí, yo creo que es esa parte es la más Eludimos hacer el índice al principio, Adriana, porque pero ahora ya puedes, pero al principio lo intentamos y dije, no, para ahí, había que hacer todo este proceso primero. sí, claro. Pero yo creo que Que va a salir mucho para lo que sigue, ¿eh? Para otros estudios o para la vida. Te va a salir un montón de y digo, maestría, doctorado, pero si no tienes que ir estudiando para la exploración profesional. Que hay, aprovecho y les hago anuncio, es que cuando veo estas posturas y la congruencia con nuestro plan de estudios y lo que está sucediendo en la escuela, especialmente en el Reino Unido se han empezado a generar una serie de estudios de posgrado de danza. Ahorita si alguien habla muy bien inglés, hay una maestría de danza comunitaria que tiene penca total para gente, para latinoamericanos, nada más que piden un nivel de inglés avanzado para escritura y para el habla. Pero está bien chido porque finalmente vas a unos seminarios, te preparan para tu proyecto que desarrollas en tu comunidad y tienen que ver con este tipo de trabajos y de propuestas en la horizontal, en la comunidad, está bien chido.